mañana lo hemos titulado A la mesa, a la mesa. Este proyecto de las mesas nace también porque es un método no solamente bíblico, es un método que Jesús utilizó. Y si Jesús lo usó y le funcionó a Jesús, debiéramos considerar nosotros usarlo también, ¿cierto? Y yo quisiera invitarles a que me acompañen en esta historia. Libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y voy a ir rapidito sobre esta historia. Esta historia de Mateo, capítulo 9, es el día que Jesús llamó justamente al autor del Evangelio, a Mateo, a que se convirtiera en sus discípulos. A que se convirtiera en uno de sus discípulos. Y miren qué interesante lo que dice el texto. Si usted lo tiene ahí en su Biblia, en su teléfono, si no, me puede seguir aquí en la pantalla, dice la palabra de Dios. Y pasando de allí más adelante, Jesús, ¿quién? ¿Quién era el que estaba caminando? Jesús. Jesús estaba iniciando su ministerio público. Jesús comenzó su ministerio público después de su bautismo. Jesús era un hombre joven, muchacho probablemente de alrededor de unos 30 años. Esa era la edad más o menos que tenía Jesús. Y Jesús comenzó su ministerio público y el inicio de ese ministerio de Jesús fue llamando a hombres a que lo siguieran. Y vamos a hablar de eso un poquito más. Y Jesús estaba reclutando un equipo. Y pasó un día, y dice que pasando de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos públicos. Mateo era un cobrador de impuestos. Habían en el territorio de Israel, de Galilea, habían puntos que eran como si fueran así, estos food trucks que usted ve así en la esquinita, como esos puntos así de encuentro, donde las personas cruzaban caminos, ciudades, pueblos específicos, y allí se ponían estos lugares, estas mesas, se ponían allí como estas carpitas, y allí la gente venía y se le cobraban los impuestos. Se le cobraban los impuestos de la zona, de la región, y allí cobraban los impuestos. Lo interesante es que los impuestos no los cobraba el gobierno. Y le voy a dar aquí un poquito de historia para el beneficio de todos. El gobierno romano no era el que cobraba los impuestos. El gobierno romano tenía un sistema. ¿Y qué era lo que hacía el gobierno romano? El gobierno romano tenía este sistema privatizado, así lo pudiéramos llamar en palabras de nosotros hoy. ¿Qué hacía el gobierno? El gobierno venía y le decía a Elmer, los taxes de Sorrento, yo necesito $100,000 por los taxes de Sorrento. Dame $100,000 y tú vas a tener la autorización del gobierno romano para cobrar los impuestos en Sorrento. Así que, ¿qué hacía el gobierno? En una subasta pública vendía el permiso para cobrar los taxes en una región. Y estoy poniendo un ejemplo. Elmer ganaba la subasta. $100,000 por los impuestos de Sorrento. ¿Qué hacía el gobierno romano? Bueno, para ellos ya se despreocupaban de cobrar taxes en esa zona, de pasar el dolor de cabeza, de estar detrás de la gente cobrándole los impuestos, pero cobraban su dinero. El gobierno ya cobraba su dinero. Pero ahora Elmer, que había ganado la autorización de cobrar los impuestos en esa región, ahí en Sorrento, ¿qué hacía Elmer? Elmer ponía los puntos de cobro en distintos rincones de la ciudad de Sorrento. Él tenía personas que eran cobradores de impuestos. Ahora ya saben quién es Mateo, ¿verdad? Mateo era un cobrador de impuestos porque había alguien que había ganado la autorización de cobrar impuestos en esa zona y ahora Elmer ahí contrataba 5 o 6 personas que cobraban los impuestos en distintos puntos de Sorrento. Pero ¿qué hacía Elmer? Elmer contaba cuánta gente vivía en esa región. Elmer hacía los cálculos y todo lo demás. Y para Elmer no solamente es importante recuperar los $100,000 que ya él puso y que le dio al gobierno romano, ahora Elmer tiene que también saber que este negocio de cobrar impuestos le va a tener que pagar a los cobradores de impuestos que él contrató, y él también tiene que sacar ¿qué cosa? Su ganancia, porque él está haciendo su negocio y su inversión. Así que si los impuestos de esa zona eran para cobrarle a las personas $100, Elmer hacía el cálculo y decía, no,
$100 me va a dar solamente para los 100,000, así que para pagarle a este y para pagarle al otro y para cubrir los gastos que yo tuve y aquí y allá, ahora le vamos a cobrar $200 a la gente. Así que, ¿qué pasaba? Le cobraban más impuestos a la gente porque era parte del negocio. Pero esos cobradores de impuestos sabían que las personas que habían ganado la distribución o el cobro, el permiso de cobrar los impuestos en esa zona, también inflaban los impuestos para ellos sacar ganancias. Pero como las supervisiones no eran tan grandes como ahora, no habían tantas cámaras de seguridad y todo lo demás, individualmente esos cobradores de impuestos también chantajeaban a la gente y cobraban de más para ellos echarse al bolsillo algo extra. Así que ellos cobraban lo ya inflado de su jefe, pero ellos también chantajeaban y hacían sus negocios para ellos echarse algo más. Lo interesante es, y ahora ustedes pueden entender, por qué los cobradores de impuestos tenían tan mala fama. Los cobradores de impuestos eran por todo el mundo catalogados como ¿qué? Ladrones con permiso, ladrones con autorización, ladrones con el permiso del Imperio Romano y la protección del ejército romano. Así que los cobradores de impuestos tenían una muy mala reputación. Y vemos, y comienza esta historia diciendo que Jesús pasa frente a una de estas estaciones de cobro y mira a uno de esos cobradores de impuestos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Mateo. Y miren qué interesante, dijimos que Jesús había comenzado su ministerio, que estaba reclutando gente, y miren a quién Jesús se le ocurre reclutar. ¿Qué dice el texto? Dice, y sentado estaba Mateo en el lugar de los tributos públicos, y le dijo, Jesús le dijo a qué Mateo, ¿qué cosa? Sígueme. ¿Qué le dijo Jesús a Mateo? Oye, ¿cuántos de ustedes? ¿Cuál es su nombre? Perdóneme. Sí, Ana. Vamos a poner que Ana está comenzando una compañía. Y está comenzando una compañía de helados, de venta de helados. Y ella va a poner tiendas por todas partes de venta de helados. Y para reclutar sus empleados, Ana se va a la cárcel. Y empieza a sacar todos esos criminales que tienen cadenas perpetuas por asesinato y por robo. Y a esa gente ella los contrata para ponerlos de gerentes, de supervisores y de empleados en sus tiendas. ¿Qué pensarían ustedes de Ana? Ana, cogiendo esa gente. Imagínense, ella va a poner un negocio y va a contratar a todos los que están presos por haber robado. ¿Qué es lo que va a pensar la gente? Esa gente que ella va a traer, ¿van a qué? Van a robar. Ese negocio de Ana no va a funcionar. Miren qué interesante que Jesús comienza el ministerio y Jesús comienza llamando a algunas personas que no gozaban de buena reputación delante del pueblo. Sin embargo, Jesús le dijo, ¿qué cosa? ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme, sígueme. Y dice que Mateo, interesantemente, se levantó y ¿qué hizo con Jesús? Lo siguió. ¿Saben? Esto era un gran paso. Parece muy corta la descripción. Probablemente no tenía muchas necesidades económicas. Era un cobrador de impuestos, así que ganaba su buen dinero. Sabrá Dios cuánto más habrá echado a su bolsillo de forma adicional o qué habrá pasado. Pero situaciones económicas no tenía. Su posición era muy única y muy envidiable. No había muchas posiciones de cobradores de impuestos. Eran muy específicas. Si se abría una, había mucha gente que quería esa posición. Pero ahora Mateo decide renunciar a todo eso inmediatamente porque un maestro itinerante que no tiene dónde vivir, que no tiene mucha fama, que evidentemente no tiene mucho dinero ni mucho que ofrecer, Jesús le dice a Mateo, sígueme. Y lo próximo que cuenta la historia, inmediatamente después de Mateo tomar esa decisión, es que Mateo hace una fiesta en su casa. Y Mateo hace una fiesta en su casa, y Mateo se unió al proyecto de Comparte tu Mesa, de la Conferencia de la Florida, y él dijo, bueno, el pastor del Toro dijo que había que invitar a los amigos y a los compañeros de trabajo, así que ¿a quién invitó Mateo a su casa? ¿A quién invitó Mateo a su casa? A sus amigos y a sus compañeros de trabajo. Y mira lo que dice el texto. Y sucedió que estando Jesús sentado, ¿dónde estaba Jesús? A la mesa, en casa de Mateo, he aquí muchos ¿qué? Publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Eran esos cobradores de impuestos.
esos cobradores de impuestos, los cobradores de impuestos y otros pecadores. Mira cómo lo describe el mismo autor. Mateo invitó a su casa a los que eran como él, a los cobradores de impuestos y a otros pecadores. Habían venido y ellos también estaban sentados. ¿Dónde estaban sentados ellos? A la mesa. ¿Con quién? Con Jesús y con sus discípulos. Miren, a Jesús se le está yendo la cabeza aquí. Jesús está queriendo comenzar un buen ministerio con una buena reputación y ahora lo primero que se mete es en una fiesta con gente de mala reputación. ¿Cuántos de ustedes se hubieran metido en esa fiesta? Si los hubieran invitado a esa fiesta, ¿cuántos de ustedes se hubiesen presentado? Dice la Escritura, y cuando los fariseos le vieron, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran líderes religiosos. Estos sí gozaban de buena reputación. Estos eran los que habían dedicado su vida a estudiar la Escritura, la enseñaban en el pueblo, eran maestros de la ley, eran personas honradas, aparentemente, eran personas que gozaban de mucho prestigio, económicamente estaban bien, eran los admirados espirituales y religiosos, eran los maestros, los guías espirituales del pueblo. Así que esta gente versus Mateo y los que Mateo estaba llevando a su casa era como hablar de agua y de aceite, del día y de la noche. Los fariseos eran la gente honorable, era la gente religiosa, era la gente espiritual, era la gente que sabía de Dios y adoraba a Dios, enseñaba al pueblo las buenas cosas, y este otro grupo era un grupo de gente mala, de ladrones, de mentirosos, de pecadores, sin escrúpulos, de mala reputación. Lo interesante del texto es que dice que Jesús está sentado con estos y no con estos. Jesús está sentado con los pecadores y no los fariseos. Y los fariseos llegan, lo ven, ¿y qué dice el texto que hicieron los fariseos? ¿Qué dice ahí la palabra? Dice, y decían a sus discípulos, los fariseos no le hablaron a Jesús. Usted ha conocido gente que habla de usted, pero no le hablan a usted, sino que le hablan a otras personas de usted. ¿Usted ha tenido esa experiencia? De gente que hablan de usted, pero a espalda de usted. No se atreven a darle la cara, sino le hablan a otros de usted. Esta gente no vinieron a hablarle a Jesús, fueron y le hablaron a los discípulos. Y le dicen, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Pero dice que Jesús no tienen necesidad de ¿qué? De médico. Usted no va al hospital cuando usted se siente bien. ¿Alguno de ustedes ha ido a una cita médica y cuando el médico se siente y empieza a hacerle preguntas, le dice, ¿qué se siente? Le dice, no, yo me siento bien. Pero dígame, ¿tiene fiebre, dolor, tiene tos? No, dolor, doctor, yo me siento bien. ¿Y para qué usted vino? No, vine para decirle que me siento bien. ¿Alguno de ustedes ha ido al médico a eso? ¿No? Nadie va al médico a eso. ¿Usted va al médico cuando qué? Cuando está enfermo, se siente mal, tengo un dolor aquí, me duele la rodilla, tengo fiebre hace 3 días, tengo esto, tengo lo otro. Usted va cuando usted tiene necesidad. Jesús le dice, los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médicos, sino los que están ¿cómo? Enfermos. Y sigue diciendo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a quienes. A los pecadores. Y esta declaración de Jesús la vamos a profundizar ahora un poquito más. Es muy, muy, muy significativa. Y yo quiero compartir brevemente esta mañana 3 lecciones con ustedes de esta historia. 3 lecciones de esta historia. Número 1. Quiero decirles que el Evangelio es más que información. Algunas personas piensan que el Evangelio es datos. Dicho sea de paso, muchas iglesias o estructuras religiosas piensan que la manera de convertir a las personas a su religión es dándole información. Bueno, tú vienes ahora a mi iglesia, ahora tú tienes que entender que las cosas se hacen así, así y así. Y que es esto, y es esto, y es esto, y ahora esto es lo que le toca a Dios, y esto es lo que hay. Necesariamente le cambia el corazón a la gente. Ahora estos longitudinales que se hacen por muchos años, y más de 600,000 personas atravesaron por este estudio en distintos hospitales. Y se descubrió
que las personas prefieren morir noticias. Son buenas noticias de lo que Jesús ha hecho, de lo que Él hace y de lo que va a seguir haciendo. El Evangelio no necesariamente son datos de cosas que usted tiene que saber o que usted tiene que hacer. El Evangelio comienza con un protagonista, la obra de Él, lo que Él ha hecho, lo que Él sigue haciendo y lo que Él va a hacer por sus hijos. Jesús estableció un plan de salvación. Jesús vino, Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó, Jesús vive hoy para interceder por nosotros, nos escucha, nos ayuda, camina con nosotros y prometió que va a volver, que va a desaparecer el pecado y que nos va a dar seguridad eterna a todos sus hijos que creen en Él. El Evangelio se trata de la obra, de la figura de Jesús, de lo que Jesús ha estado haciendo a través de la historia. El Evangelio no son solamente datos, es la obra de una persona en favor de nosotros los pecadores. Pero el Evangelio, esas buenas noticias de la obra de Dios en favor de nosotros, y dicho sea de paso, rapidito aquí el paréntesis, ustedes pueden ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis que el Evangelio se trata de Dios obrando en favor de los seres humanos. Adán y Eva pecaron en Génesis capítulo 3. ¿Y qué fue lo primero que apareció allí en el jardín del Edén? ¿Qué fue lo primero que apareció allí en el jardín del Edén? Adán y Eva pecaron. ¿Y qué fue lo primero que apareció? Dice, y paseándose en la brisa de la tarde, empezó a llamar a decir, ¿dónde estás? En el momento que apareció el pecado, apareció un Salvador. El mundo iba a ser destruido, pero allí estaba Dios llamando a Noé para que construyera un arca de salvación. No todos creyeron, pero ahí estaba Dios. En el momento más necesario Jesús vino. La obra desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la obra de Dios. Es Dios obrando, es Jesús trabajando por la salvación de los seres humanos. Pero lo interesante es que el Evangelio, esas buenas noticias, esa obra de lo que Jesús y Dios está haciendo en favor de nosotros, nunca viene solamente en información. Siempre viene atada, amarrada a la invitación a seguir al Dios que está obrando y operando nuestra salvación. Escuchen bien lo que le estoy diciendo, se lo voy a volver a repetir. El Evangelio no son solamente las noticias o los datos de lo que ese Salvador está haciendo por nosotros, sino que el Evangelio siempre viene atado a la invitación a seguir a ese Salvador. O sea, el cristianismo no se trata de aceptar o no aceptar verdades. El cristianismo se trata de seguir o no seguir al Dios verdadero. Y la pregunta que todos tenemos que hacernos no es si yo sé información, no es si yo me sé el Salmo 23 de memoria, no es si yo me sé Éxodo 20 de memoria. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿estoy siguiendo yo al pastor del Salmo 23? ¿Estoy siguiendo yo al Dios que se reveló en Éxodo 20? ¿Soy su discípulo o solamente soy alguien que sabe acerca de él? ¿Cuántos me siguen la diferencia que hay en esto? Hay una diferencia. Porque el Evangelio siempre viene amarrado de la invitación a seguir al Dios del Evangelio. No hay Evangelio sin relación. No hay Evangelio sin relación. Jesús vino a salvar a Mateo. Él era uno de esos que estaban incluidos en la frase que él dijo. Él vino a buscar y a salvar no a justos, sino a quienes, a pecadores. Mateo era uno que estaba en esa lista de los pecadores. Pero Jesús no vino a darle buenas noticias solamente a Mateo. Jesús pudo haberse detenido en aquel estante donde Mateo estaba cobrando los impuestos y pudo haberle dicho, Mateo, vengo a traerte buenas noticias. Vine a salvarte. Que tengas un buen día. Y se iba. Jesús le pudo haber dado la información. Pero Jesús no solamente le dio la información. ¿Qué hizo Jesús con Mateo? ¿Lo invitó a qué? ¿Qué le dijo Jesús a Mateo? Sígueme. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sígueme. ¿Qué le dijo Jesús a Andrés, a Juan, a Santiago, a Felipe? ¿Qué les dijo Jesús a ellos? Sígueme.
Porque Jesús no solamente quiere que tú sepas lo que Él está haciendo y lo que Él quiere seguir haciendo en tu vida, Jesús quiere que tú lo sigas. Es una invitación a caminar, a seguirlo, una travesía, es un viaje, es una experiencia. Es un proceso, porque en ese proceso Dios no solamente está comprometido a salvarte, Dios está comprometido a transformarte. Dios en ese proceso quiere revelarse en tu vida para que tú lo conozcas. Y a veces ese caminar puede parecer difícil. Y a veces ese seguir al Señor puede traer momentos de prueba, de dificultad. Pero Dios te dice, sígueme porque yo voy a estar contigo en el valle de sombra de muerte. Sígueme porque yo voy a estar contigo aun cuando la inundación venga, aun cuando el fuego pueda aparecer. Pero sígueme porque vas a estar tranquilo, porque yo estaré contigo allí. Yo voy a hacer que la inundación no te ahogue. El fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová tu Dios que está contigo. Dios te dice, sígueme, conóceme, experiméntame. Yo quiero revelarme a tu vida. Dicho sea de paso, ayer estaba estudiando algo en mi tiempo devocional y fue algo que me dio tanta, pero tanta inspiración, tanta esperanza. El camino que Dios tiene para nuestras vidas, solamente Dios lo puede revelar a nosotros. Yo no puedo revelarte a ti el camino que Dios tiene para tu vida. Yo puedo mostrarte dónde está Jesús. Pero lo que Jesús va a hacer contigo, yo no lo sé, yo no lo puedo discernir. Eso es tú y Dios. A veces nosotros como iglesia queremos mostrarle el camino a la gente que tienen que seguir. Y queremos decirle a la gente lo que tienen o lo que no tienen que hacer. Pero ese no es mi llamado. Mi llamado es que la gente pueda conocer a Jesús para que sigan a Jesús. Jesús le va a mostrar el camino. Lo que Dios quiere hacer contigo yo no lo sé. ¿Cómo Dios lo quiere hacer contigo? ¿Cuándo Dios lo quiere hacer contigo? ¿Dónde Dios lo quiere hacer contigo? Yo no lo sé. El Evangelio no solamente es la obra de Dios en favor de nosotros, sino la invitación de Dios a que podamos seguirlo. Seguir a Jesús es un acto de fe y de dependencia. Eso fue lo que hizo Mateo. Dio un paso de fe. ¿Lo tenía todo claro Mateo? ¿Sabía Mateo todo lo que iba a pasar después de seguir a Jesús? ¿Sabía Mateo cómo era que iba a sobrevivir? ¿Cómo se iban a pagar los biles ahora? ¿Sabía Mateo eso? No. Era un acto de fe y de dependencia. Pero yo quiero decirte que es que justamente el Evangelio se entiende y se vive por fe. Porque no es información, es fe en el Dios que me invita a seguirlo. Y cuando yo decido seguirlo, entro en un camino de fe. Y en ese camino de fe Dios comienza a revelarse. Y ahí es donde crece mi confianza en Él. Ahí es donde crece mi conocimiento. Ahí es donde voy siendo transformado. Porque Dios va obrando en mí a pesar de mis debilidades. Dios me va enseñando. Dios sabe mi corazón. Dios sabe mis necesidades. Y Dios te dice, confía en mí. Yo te voy a ayudar. Tú vas a estar seguro en mí, pero tienes que confiar y depender en mí. Y yo quiero decirte, eso es mucho más difícil que lo que muchas personas hacen todos los fines de semana. Para muchas personas el Evangelio es una actividad de los fines de semana. Voy a un culto, voy a un servicio, escucho algo, me visto bonito y después me voy para mi casa y sigo viviendo mi vida. Pero el Evangelio es más que eso. El Evangelio es un Dios que quiere caminar contigo todos los días de tu vida. Que quiere que tú lo sigas, que quiere que tú confíes en Él, que dependas de Él, que puedas ir en esa experiencia, en esa travesía con Él todos los días de tu vida, todo el tiempo. Es seguirlo a Él. Ahí es cuando el Evangelio se comienza a entender. Pasa que es más fácil debatir de formas y simple y sencillamente juzgar quién tiene más información o menos información. Pero esa no es la esencia del Evangelio. Eso no fue lo que Jesús enseñó. La segunda lección que quiero compartir con ustedes de esta historia de Mateo que acabamos de leer. Número 1, dijimos que el Evangelio es más que información. ¿Tiene información el Evangelio? Sí. ¿Es la información lo único del Evangelio? Preguntas y todo lo demás. ¿Qué hacía Jesús sentado allí a la mesa con ellos?
Se estaba relacionando, estaba compartiendo su amor. ¿Quién me dijo por aquí? Estaba uniéndose a ellos, estaba creando vínculos con ellos. ¿Para qué Jesús estaba haciendo todas esas cosas que ustedes dicen? Jesús, para que lo pudieran, ¿qué cosa? Conocer. ¿Y cuál era el propósito de todo eso? ¿Será que Jesús también quería invitar a aquel grupo de gente a que lo siguieran? Yo creo que sí. Usted no los veo muy convencidos, ¿sí o no? O Jesús estaba solamente socializando o Jesús estaba en misión. ¿En qué estaba Jesús allí? Jesús estaba en misión. Iglesia, esto no es muy difícil. Eso está clarito como el agua. Jesús estaba en misión. Jesús se mezclaba con la gente, se relacionaba con la gente, comía con la gente, vivía con la gente, porque al fin del día el evangelio es relacional. Se trata de seguir a una persona y para seguir a esa persona hay que relacionarse con esa persona. ¿Y qué hacía Jesús? Relacionándose con la gente. La misión está ¿en qué? Ahora ustedes están dando una definición muy profunda. ¿Qué acaban de decir ustedes? La misión. Pero ¿de qué vale que yo le dé una literatura a una persona y yo no me preocupe por esa persona, por la necesidad de esa persona? O yo no le doy seguimiento para que esa persona pueda conocer al Dios del cual le habla esa literatura. Yo puedo predicar en la iglesia muchas veces. ¿Cuántas veces se ha predicado en la iglesia? ¿Cuántos años llevamos predicando? Porque no se trata solamente de que la gente escuche un buen sermón o un buen evangelista. Se trata de quién lo va a ayudar a que pueda conocer al Jesús que le está diciendo, ¿qué cosa? Sígueme, relaciónate conmigo. Entonces nos damos cuenta que la obra de Dios, lo que Jesús hizo para estar en misión fue relacionarse con la gente. A lo que Jesús me invita es a relacionarse con Él. La forma de nosotros hacer misión debe ser ¿cómo? Relacionándonos con la gente para invitarlos a ellos a que se relacionen ¿con quién? Con Jesús. ¿Cuán complicado es eso? ¿Quién no puede hacer eso? Es que todos lo podemos hacer porque todos nos relacionamos con otras personas. Es como nosotros perdemos de perspectiva nuestra relación con Jesús y se pierde de perspectiva la relación con las otras personas. Y sacar ventaja en la relación con otras personas. Por eso, cuando el evangelio no se entiende, no se puede entender ¿qué cosa? La misión. Los fariseos llegaron hasta donde estaba Jesús. Dijimos, bueno, ustedes dijeron, yo no lo dije. Ustedes dijeron que Jesús estaba a la mesa en misión, ¿sí o no? Eso era lo que estaba haciendo Jesús. Y llegaron los fariseos. ¿Y los fariseos llegaron a qué? A criticar. Dígalo ahí, dígalo sin miedo, sí, eso es lo que fueron. Fueron a criticar a Jesús. ¿Por qué ellos criticaban a Jesús? Porque Jesús estaba aparentemente con gente que no eran adecuados, no eran de buena reputación. ¿Por qué estaban criticando a Jesús? ¿Por qué más? Porque ellos no estaban entendiendo de qué se trataba lo que Jesús estaba haciendo. Para ellos el evangelio era ¿qué cosa? Una lista de información, de formas. El evangelio es no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Recuerdan la historia, la parábola de el fariseo y el publicano? Sube un cobrador de impuestos al templo a orar y le dice, Señor, yo no soy digno. Ten compasión y misericordia de mí. Y sube el fariseo a orar al templo y dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este pecador. Porque yo oro, ayuno 3 veces al día, doy diezmo de lo que me sobra. Yo hago esto en el área de muchas relaciones. Esa es una pregunta para hacernos todos, ¿sí o no? El problema es que si no se entiende ese concepto esencial de seguir a Jesús como la parte crucial del evangelio, nunca se va a entender la misión. Miren esto, le voy a leer una cita bien rápido. Jesús estaba en misión, Jesús estaba llegando a los que anhelaba salvar. Jesús estaba alcanzando a la gente. ¿Dónde los estaba alcanzando? Donde ellos estaban. Jesús no estaba esperando que la gente llegaran a Él. Él estaba, ¿qué cosa? Yendo a la gente.
Porque hay un elemento importantísimo en el Evangelio y se llama la gracia de Dios. Cuando el ser humano pecó, el ser humano no buscó a Dios. Fue Dios quien buscó al ser humano. Eso fue por gracia, porque era inmerecido. El que había cometido el error fue el ser humano. Él era el que debía venir a donde Dios. Pero Dios tuvo gracia. Dios tuvo misericordia. Dios se inclinó y llegó al pecador donde estaba. Y a través de toda la Biblia usted va a encontrar ese concepto de la iniciativa divina, de la gracia de Dios, que Dios busca a la gente donde están. Cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, ¿por qué lo mandó a Nínive? ¿Por qué Dios mandó a Jonás a Nínive a predicar? Una ciudad que era mala. ¿Por qué? Por gracia. Nínive no estaba buscando a Dios. Dios estaba buscando a Nínive. Eso es gracia. Eso era lo que Jesús estaba haciendo. Dice, Jesús extendía gracia sobre los indignos para que ellos pudieran ser alcanzados en su plan de redención. Pero los fariseos, ¿qué hacían? Criticaban y cuestionaban lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque cuando no se entiende la invitación de seguirlo, cuando no se entiende la gracia, la religión se convierte en una lista de formas y ahora es más fácil criticar a los demás y sentirnos que nosotros somos mejores. Se me fue aquí la pantalla. Estoy tratando de avanzar, se frizó yo creo. Muy bien. Ahí está. Filipenses 2 dice, ¿hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en quién? ¿Qué es lo que debe haber en nosotros? El mismo sentir que hubo en quién. ¿Cuál es el sentir que hubo en Jesús? ¿Cuál es el sentir que hubo en Jesús? ¿Qué dice este texto que hizo Jesús? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Creo que nosotros arregláramos las cosas para que regresáramos a Él. ¿Qué hizo Jesús? Dejó el cielo, dejó su trono, tomó forma como la de nosotros para vernos donde estábamos. Esa es la misión de Dios. Así que si esa es la misión de Dios, ¿cuál debe ser la misión de nosotros? ¿Qué dice? ¿Cómo comienza el texto aquí en Filipenses? Haya en vosotros ¿qué? De la manera que Cristo va al pecador, nosotros somos llamados ¿a qué? A ir, a relacionarnos, a mostrarles amor, simpatía, compasión, todas esas cosas que ustedes mencionaron. Y después de esos, decirles, ¿sabes qué? El que tiene el camino para tu vida es Jesús. ¿Voy a cambiar yo a la gente? No, yo no voy a cambiar. La misión de la iglesia no es cambiar la gente. En ninguna parte de la Biblia eso está. La misión de la iglesia es llevar a la gente a Cristo. Cristo se va a encargar de la gente. Ahí está. Mire, nosotros con dificultad nos cambiamos a nosotros mismos. ¿Usted cree que va a cambiar a otro? Dígame si es cierto o no. Si todos nosotros estamos luchando con nosotros, cambiarnos a nosotros mismos, ¿qué voy a cambiar yo a otro? Yo necesito depender de Cristo y necesito invitar a los otros a que dependan también de quién. De Él. La misión se trata de eso. Miren esto, y esta es una de las citas más lindas para explicar lo que Jesús hacía y lo que nosotros debemos hacer. Miren lo que dice, su misión, la de Jesús, estaba destinada ¿a quiénes? A los pecadores. Los que más yerran, los que más se equivocan, los más pecaminosos, no fueron pasados ¿por qué? Wow, qué linda esperanza esa, ¿eh? A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, ninguno de nosotros somos pasados por alto por Dios. Escuche esto que le voy a decir. Cuando usted entiende la gracia que Dios ha tenido con usted, usted comienza a tener gracia sobre otros. El que vive criticando y señalando y pensando con orgullo que yo soy mejor que el otro, es que no ha entendido todavía la gracia que Dios ha tenido con él. Cuando yo entiendo la paciencia que Dios ha tenido conmigo, yo le pregunto, ¿Dios ha tenido paciencia con usted?
¿Hay alguien aquí que puede decir que Dios ha tenido paciencia con usted? Que usted vuelve y mete la pata porque, oye, qué cabezones somos nosotros, ¿ah? Y volvemos y volvemos y volvemos y Dios vuelve a tener misericordia a nosotros. ¿Cuánta paciencia Dios nos tiene? Cuando yo entiendo la gracia de Dios sobre mi vida, empiezo a extender gracia a otros. Ella dice, los que más hierran, se equivocan, los más pecaminosos, no son pasados, no fueron pasados por alto. Sus labores, las labores de Jesús, estaban especialmente dedicadas a aquellos que más necesitaban la salvación que Él había venido a ofrecer. ¿Sobre quién se esmeraba más Jesús? Sobre los que estaban peores, sobre los que más necesitaban. Y si todos nosotros nos miramos en el espejo, ¿estaremos en esa lista? Claro que sí. Es que delante de Jesús no hay espacio para estar enorgulleciéndose de nada. Delante de Jesús nos humillamos porque todos estamos rotos y somos pecadores. Míralo cómo termina diciendo esta cita. Cuanto mayores eran sus necesidades de reforma, más profundo era el interés de Él, mayor su simpatía y más fervientes, ¿qué cosa? Sus labores. Ahora yo le pregunto, qué linda sería la iglesia si fuéramos más como Jesús, ¿ah? La pregunta que te hago en esta hora, ¿cuán diferente sería tu iglesia si nos pareciéramos nosotros más a esto? ¿Cuán diferente serían la gente que nos rodean si nos pareciéramos más a esto? ¿Cuán diferentes fueran nuestras casas si nos pareciéramos más a esto? Termino. El Evangelio no es solamente información. El Evangelio es la invitación a seguir al Dios que está obrando todo en favor de nosotros. Porque la misión se trata de nosotros llegar a la gente como Jesús llegó, relacionarnos con ellos como Jesús se relacionó, para invitarlos a seguirlo, porque Él es el que tiene camino para todos nosotros. Y por último de esta historia de Mateo, quiero decirte que el Evangelio en su esencia, en el corazón del Evangelio, lo que revela es que Jesús quiere sentarse en la mesa de nuestro corazón. Al fin del día, toda la información que hay es para describir una sola cosa. El Señor quiere sentarse a la mesa de nuestro corazón. El último mensaje a la séptima iglesia en Apocalipsis, el Señor le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A dónde quiere sentarse Jesús? En la mesa. El pecado rompió nuestra relación con Dios. Causó separación entre Dios y el ser humano. El pecado, lo primero que causa en el ser humano es que nos lleva a escondernos de Dios. Está ahí, Génesis capítulo 3, de abrir camino para que un día podamos volver a sentarnos a la mesa con Él sin interrupción, sin miedo, sin remordimiento, sin culpa, sin condenación, que podamos nosotros vivir en plena y completa armonía en su presencia. El corazón del Evangelio, lo único que revela es que Dios quiere sentarse en la mesa de nuestro corazón para siempre. Comer a la mesa en los días de Jesús era un símbolo de aceptación mutua. En la cultura del Medio Oriente en aquellos días, sentarse a la mesa con alguien significaba que tú lo aceptabas. Por eso a los fariseos le costaba entender lo que Jesús estaba haciendo, porque ellos nunca se hubiesen sentado a la mesa con esos pecadores, porque ellos no los aceptaban. No puede haber aceptación porque tú estás mal y yo estoy bien. Esa era la mentalidad de ellos. Para los fariseos, asociarse con los pecadores era convertirse ¿en qué? En pecadores. Para Jesús, identificarse con ellos era mostrarles que Él estaba interesado en que ellos pudieran un día vivir en el cielo con Él. Ahora la pregunta es, ¿a quiénes a veces nos parecemos más nosotros? ¿Qué terror nos da? A veces relacionarnos con gente que viven diferente, que piensan diferente o que hacen cosas diferentes, porque pensamos que si nos asociamos con ellos nos vamos a convertir como ellos.
No, si Jesús mismo oró por sus discípulos, dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús dijo, no, que se siga relacionando con el mundo, porque en el mundo es que hay que brillar. La luz brilla en la oscuridad. Somos la sal de la tierra. No podemos escondernos. Pero se nos ha metido un miedo por un mal entendimiento del evangelio, por un mal entendimiento de la misión. Se nos ha metido un teono que yo doy oportunidades porque así es lo que Dios ha hecho en mí. Jesús se identificó con los pecadores, no con su pecado. ¿Qué hizo Jesús? Se identificó con los pecadores, no con su pecado. Le llevaron a Jesús una mujer que había sido agarrada en el acto del adulterio. Jesús la defendió y se fue todo el mundo. Pero Jesús le dijo a ella, ¿dónde están los que te acusan? Y le dice, no, se fueron. Y Jesús le dijo, vete. So hay chance, hay un break, hay misericordia, pero desde ahora no peques más. So, ¿qué le dijo Jesús? Yo me identifico contigo, no con lo que haces. Lo que haces, no lo sigas haciendo porque te va a traer más dolor. Pero ¿sabes qué? Yo estoy aquí para ti. Yo defiendo tu causa. Se identificó para mostrarles que había algo mejor que Él podía darles. Eso es lo que Jesús hace conmigo. Eso es lo que la iglesia debe hacer en el mundo. Si Jesús lo hizo, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y termino diciendo, ¿y todo eso para qué? ¿Por qué Jesús quiere sentarse en el corazón de nuestra vida? ¿Por qué Jesús quiere sentarse en la mesa de nuestro corazón? ¿Por qué Jesús quiere tocando a la puerta de mi vida, de mi mente, de mi corazón y se quiere sentar conmigo? ¿Por qué? Porque Dios quiere transformarnos completamente. Y la transformación que Dios quiere operar comienza de adentro hacia afuera. Las transformaciones humanas son estéticas. Las transformaciones humanas son de apariencia. Por fuera. ¿Cómo nos ven? Están limpios por fuera, pero por dentro están sucios. ¿De qué vale lavar el vaso por fuera si el vaso por dentro está sucio? ¿Qué usted necesita más? ¿La parte de afuera del vaso o la parte de adentro? Entonces, ¿qué es lo que usted debe limpiar? Del vaso, ¿qué es lo que se debe limpiar? Debe comenzar con lo de adentro. Es más, si lo de adentro está limpio, aunque lo de afuera esté un poco sucio todavía, usted se va a tomar esa agua sin problema. Pero si lo de adentro está muy sucio, no importa cuánta agua usted le eche, ¿qué va a pasar con esa agua? ¿Se dañó? ¿Qué es lo que debe ser limpio? ¿Quién puede limpiar el corazón? ¿Quién puede transformar el corazón? ¿Cómo se transforma el corazón? Cuando decidimos seguirlo. El corazón se transforma cuando lo seguimos, cuando comenzamos a relacionarnos con Él. Y en el caminar, en el proceso del día a día de caminar con Él, nuestras vidas son transformadas. Dios se sienta en la mesa de nuestro corazón y nos transforma. Y en la medida que nos transforma, ahora tenemos una historia de transformación que podemos contar con otros. Y de la manera que Dios lo hizo conmigo, yo lo hago con otros ahora. Y de la manera que Dios se acercó a mí, que soy pecador indigno, yo me acerco a otros también en el nombre de Jesús. Y ya no vivo criticándolo, sino ahora le extiendo la gracia que fue extendida sobre mi vida un día. Y cuando vivimos de esta manera, cumplimos el ideal.